Ya puse uno, pero ya lo borré. Hola, buenos días. Hola. Estamos a punto de comenzar en Radio UDEM 90.5 de FM. Y bueno, ahorita les compartimos. Digo, ahí como quiera algunos ya están visualizando de qué vamos a hablar. Va a ser un tema muy enriquecedor. Sí. Muchas gracias por permitirme este espacio y este tiempo. Esperamos que la información les sea muy útil. Sí, cómo no. Claro que sí, claro que sí. Para nosotros o para alguien cercano. Eso. Siempre decimos, el tema de ahorita lo vamos a platicar, pero el tema de la mediación como que falta difundirlo aún más y que la gente sepa que existe. Entonces, ya sea que lo necesiten ustedes o alguien conocido, pues que pasen la voz. Claro. Sí. Sí, definitivamente. Y bueno, este es nuestro primer programa en miércoles. Eran los martes, sí. Entonces, bienvenidos. Ahora, estrenando miércoles. Todo cambio es positivo. Todo cambia. Después de 4 años y medio, más o menos. Sí. Ya a punto de comenzar. 90.5. Okay. Hola, es un gusto compartir y coincidir. Yo soy Michelle Salinas y bueno, tengo el gusto de presentarles a mi invitada de hoy y también el programa del día de hoy, miércoles, es nuestro primer miércoles. Antes teníamos nuestro programa en martes, hoy miércoles muy contenta de poder cambiar, de poder renovar y bueno, todo cambio es positivo. Entonces, bienvenidos a su programa Ser Familia ahora los miércoles. Y mi invitada del día de hoy es Emi Daniel Gutiérrez González. Ella es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Métodos Alternos de Solución de Conflictos y actualmente está estudiando licenciado en Psicología, además de estar en proceso de ser consultora en Mindfulness. Buenos días, Emi. Hola, buenos días. Hola a todos, ¿cómo están? Pues feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. El tema de hoy que vamos a compartir es divorcio y mediación en solución de conflictos. Por ahí considero que hay personas que están viviendo, que lo vivieron o que tienen a alguien cercano que puede estar viviendo esta situación. O bien también conocer la mediación, porque no solamente se da en este tema, también podrá a lo mejor obtener algún tipo de información, pero de otro tema de que se puede implementar la mediación. Sin embargo, este tema del divorcio y mediación, cómo poder tener una alternativa pacífica al tener un conflicto, al tener una solución, al buscar una solución y poderla llevar a cabo, es muy importante el tener herramientas como lo es la mediación. Así es. Y bueno, Emi, ¿cómo poder compartir un poco sobre ello, ¿no? ¿Por dónde empezar este tema de la mediación? ¿Cómo comienza? ¿Cómo se da? Yo creo que primero, pues decirles qué es la mediación, ¿no? A nosotros los mediadores nos parece sorprendente que todavía como que hace falta mucho trabajo en cuanto a difundir en la sociedad que existe la mediación y de qué trata. Hace un par de meses decidí experimentar. Estaba en un restaurante y dije, estaba yo sola y dije, bueno, pues voy a preguntarle a una persona tomándole video, qué haría en caso de que se estuviera separando de su pareja, que por su propia cuenta o inclusive a través de terapia ya hubieran intentado llegar a un acuerdo, digamos, de pensión alimenticia, convivencia, custodia de los niños, y que simplemente no hubiesen podido llegar a un acuerdo por su propia cuenta. Les preguntaba a quién recurrirían. Y todos, a las 4 o 5 personas que les respondí, por ahí tengo el video en redes, todos contestaron que a un abogado. Uh-huh. Y sí, bueno, esa es una de las herramientas que tenemos, pero también existe el mediador. Entonces, cuando les explicaba qué es la mediación, y la mediación es cuando acudes con una persona que es neutral y que su función va a ser facilitar un diálogo entre ustedes para poder llegar a ese acuerdo, y que si se llega a ese acuerdo, como un abogado te va a apoyar a formalizarlo en un documento legal que va a tener plena validez jurídica. Entonces, cuando les explicaba que existe la mediación, todos de inmediato se les relajaba el rostro, era sorprendente, y me decían, no, sí, entonces eso, prefiero eso. Porque pues definitivamente, aunque se esté tomando la decisión de separarse como pareja, si hay niños de por medio, pues la familia sigue. Y lo que uno quiere utilizar en un momento tan sensible, tan delicado, tan lleno de emociones
tan encontradas, es una herramienta que te vaya a proporcionar paz, que te vaya a no incentivar a este ritmo a lo mejor conflictivo que pueden traer, y alguien que vaya a poderlos ayudar a enfocarse en lo que es más importante, que es la salud de la familia, ¿no? Muy importante la de los niños también. Entonces, en la mediación familiar, como les decía, se facilita un diálogo, el mediador es facilitador del diálogo de manera neutral, para, sin representar a uno o a otro, estamos ahí para apoyarlos a los dos, para que puedan llegar a un acuerdo. Lo interesante es que si llegan a un acuerdo, digamos de separación de bienes, custodia, pensión alimenticia, convivencia de los niños, se formaliza en un documento legal y se ratifica, ya sea ante la directora del Instituto de Mecanismos Alternativos del Estado o ante otras autoridades que lo permiten, y se lleva ante un juez familiar. Y al juez familiar se le dice que no hubo necesidad de que él se impusiera sobre la familia y que él, que es una persona que no los conoce, decidiera por ellos. Okay. Que esta familia pudo tomar sus propias decisiones ante esta situación, que la revise y si está todo correcto, lo eleva a categoría de sentencia. Entonces es como si hubieras llevado a cabo un juicio, pero sin el juicio. Te queda la certidumbre legal de lo que acordaron, si está en un documento con plena validez, pero sin el juicio. Y creo que eso es muy importante, a lo mejor tú nos podrás platicar mejor, porque lo que he visto en la práctica es que siento que los juicios y cuando ya intervienen abogados, les enraiza como un sentimiento de lucha y de confrontación y de a ver quién gana y a ver quién pierde, y entonces a lo mejor pudieran haber tenido potencial de llevar a cabo esta transición de manera sana, y por el simple hecho de entrar al rol de ser parte en un juicio, los sentimientos negativos como se potencializan y entran en una relación de mucha competencia, de mucha lucha, que trasciende el juicio. Una vez concluido el juicio, esta sensación les queda, y entonces en el día a día, que tienen que estar tomando decisiones en cuanto a la crianza de los niños, siguen en la lucha, en el conflicto. Claro, si ya de por sí la herida, tanto para ambos como personas, como expareja, en la parte marital, ¿sí? Pero en la parte parental continúa, en la parte familiar continúa. Ya hay cierta herida, ¿no? Para los hijos también hay resentimientos que se necesitan sanar al ser una herida. Sin embargo, cuando se da un juicio, generalmente, como menciona, se puede hacer como más profundo este resentimiento, esta herida, y también la mediación puede apoyar o aportar o guiar en esa contención, no tanto que no se vaya a sentir alguna emoción en particular o algún resentimiento o el duelo en sí. Sin embargo, se puede contener de una manera pacífica, de una manera más funcional, más óptima, donde no haya daño de por medio, porque ahora sí que la familia busca lo mejor, ¿sí? Lo mejor para los hijos, para cada individuo. Entonces, todo esto puede ayudar muchísimo, ¿no? ¿El mediador tiene cierto perfil? Sí, eso es muy importante, lo hemos siempre discutido mucho entre el gremio de los mediadores y cuando se platica de las reformas a la ley y tal, cuando las certificaciones también. El mediador, independientemente a lo mejor de su carrera de origen, que digamos puede ser abogado o psicólogo, también hay mediadores psicólogos, necesita tener una capacitación de determinadas horas y pasar un examen tanto teórico y práctico para estar certificado como tal y poder ejercer. El mediador se dice que tiene que ser una persona muy asertiva, muy apreciativa, una persona muy compasiva, una persona muy paciente, una persona muy perseverante. A mí lo que me ha enseñado la mediación, llevo cerca de 9 años ejerciéndola, me ha dejado mucho porque me ha llevado a tener que trabajar mucho en mí misma, en mucho este tema de autoindagación y de autoobservación, porque una de las cosas que el mediador debe de hacer es tener el no juicio, el no juzgar a las partes, ¿no? El tenerles compasión. Entonces, para realmente poderlo hacer, tienes que trabajar mucho en ti, tienes que trabajar mucho en poder identificar tus emociones y tus pensamientos mientras están sucediendo
y en poder manejar tus propias emociones si quieres ayudar a otros a contener las suyas y a poderlas redirigir a una cuestión constructiva y funcional, ¿no? Entonces el mediador debe ser una persona, te digo, muy sensible y muy trabajada en lo interior, Claro. ¿no? Para realmente facilitar un proceso humano. Lo que queremos los mediadores es humanizar la justicia, ¿no? Porque entendemos que muchas de las personas, y más en situaciones familiares, cuando acuden al sistema de justicia a buscar una solución a su problemática, terminan muy insatisfechos en los juicios, digamos. Porque bueno, pues es un sistema rígido, con ciertas reglas y hasta cierto punto un tanto frío. Y lo que ellos buscan y lo que ellos traen es un problema muy íntimo, muy sensible, que requiere de mucho pues, espacio y desahogo y compasión. Y eso proporciona la mediación. Entonces, creemos en que la mediación es una herramienta para humanizar la justicia y para, como tú decías, proporcionarles un espacio en un punto donde este espacio les vaya a generar paz, les vaya a generar la posibilidad de observar lo que está sucediendo, de respirar y poder tomar desde esa contención, desde esa pausa, una mejor decisión. Claro. Y bueno, la mediación se da para qué tipo de casos. Digo, hoy en día vamos a profundizar más en la parte del divorcio, pero también se puede utilizar para otro tipo de situaciones. Claro, la mediación prácticamente en todas las materias está prevista, digamos, en la materia civil, por ejemplo, se da mucho en casos de, por decirles un ejemplo, para aterrizar, en casos de arrendamiento, cuando hay un problema entre arrendador y arrendatario, en casos mercantiles, por ejemplo, cuando hay deudas, cuando en casos penales también haya mediación o lo que se llama también justicia restaurativa, en casos familiares. Entonces, casos administrativos, la verdad es que donde haya un conflicto puede haber posibilidad de una mediación. Ya hay ciertas cuestiones en cada materia que manejan excepciones, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el caso familiar, cuando hay violencia familiar, ya no se aconseja llevar a cabo la mediación. Okay. En la mediación lo que se tiene que vigilar mucho es que haya un equilibrio en la mesa de mediación, ¿no? Que las partes estén como en igualdad de llevar a cabo este diálogo, que no haya una persona que tenga mucho más temor de la otra y que por lo tanto pueda ser intimidada a un acuerdo. Entonces se vigila mucho el equilibrio y por eso hay ciertos casos en los que no se permite la mediación, como en el caso de violencia familiar. Ok. Y ya se da esta mediación cuando la decisión está tomada, acuden para tomar la decisión junto con ustedes. ¿Cómo se da esta situación? Nos toca de todo, nos toca de todo. Hay veces que apenas se van a separar y una de las dos partes acude, o en el caso de mediación familiar, en divorcio o separación, o los dos acuden desde un inicio, como te decía, o uno. Cuando uno acude, pues se le hace la sesión individual, se conoce la situación y se genera como una invitación a la otra parte para que también acuda. Y puede ser en distintos puntos, te digo, puede ser cuando apenas se van a separar, puede ser cuando llevan poco de separados, puede ser mucho tiempo después, a veces es antes del juicio, a veces es durante del juicio y nos ha tocado inclusive después del juicio. Lo que les podría parecer sorprendente, que mucha gente realmente, inclusive una vez llevado ya un juicio, digamos, de pensión alimenticia, como quiera busca la mediación porque se dan cuenta que siguen teniendo problemas. Y entonces buscan llegar a acuerdos en estos detallitos más como de crianza, o que a lo mejor la sentencia que tuvieron en un juicio se está incumpliendo por alguna diferencia que tuvieron y pueden acudir a la mediación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar con este tema. Los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina al 8336-6162 y al 8336-4203. Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Qué pasa si lo pongo acá? No, sí, claro. Digo nada más, déjame. No soy como... Así. Así. Ya.
Parezco un fantasmita, mírame. Oye, es que la luz. Sí, la verdad. Aparte eres muy blanca, sí. Sí. Sí, así pasa, está la luz. Se va bien rápido el tiempo, ¿verdad? Sí. Ahí habrá unas preguntitas. No, ahorita estaba viendo, no, aún no. Bien. Oye, ¿y las canciones? Muy padres. ¿Te gustaron? Sí, claro. Sí. Muy novedosas. Creo mucho en que el tipo de música que escuchas, me imagino que tú también por eso lo has de haber pedido, pero que el tipo de música que escuchas te hace entrar en un cierto ánimo, en una cierta vibración. Y a veces escuchamos música con una letra bien terrible o no lo que quisiéramos y esta es como le llamamos, entre nuestros amigos le llamamos música para sanar, ¿no? Muy bien, continuamos. Estamos en su programa Ser Familia hablando sobre divorcio y mediación en solución de conflictos. Estoy con Emi Daniel Gutiérrez. Y bueno, Emi, nos compartías un poco sobre la mediación, sobre el perfil del mediador. Y bueno, generalmente llega contigo y ¿cuál es el proceso? Traen como por ahí muchas situaciones, ahora sí que personales, emocionales, sociales. La familia, pues bueno, está viviendo un proceso particular. Cuéntame un poquito la experiencia. ¿Sí? Claro. Sí. Me encanta esa oportunidad porque mucha gente cuando les hablas de mediación, inclusive les explicas qué es, como no se pueden imaginar cómo es, ¿no? Entonces, digamos en un caso típico que una de las partes acude porque se da cuenta que no pueden llegar a un acuerdo y no quieren recurrir, digamos, a un abogado y lo que eso puede implicar en cuanto a la relación entre ellos. Uh-huh. Entonces acuden, yo trabajo en la Defensoría Pública del Estado, okay. Tenemos un área de mediación, o sea, acuden a solicitar el servicio, se les entrevista, en esta entrevista pues se desahogan, nos platican cómo está la situación y nosotros los escuchamos, ¿no? Eso, una cuestión del mediador es saber escuchar, no es que les vayamos a criticar o a juzgar o a opinar, nosotros escuchamos para que haya un desahogo, para poder comprender la situación, para inclusive permitirle a esta persona que viene con nosotros a organizar sus ideas. Hacemos muchas preguntas para que vayan organizando, para que vayan viendo qué es lo que quisieran hacer y cómo se ven a futuro. Y una vez que ya entendemos esta situación como nos la plantea la parte que acude, pues generamos una invitación para la otra parte, ya sea que le llamamos telefónicamente o que le enviemos una invitación a su domicilio. Cuando acude la otra parte, igual le damos un espacio en una sesión individual para que también nos desahogue cómo ve la situación y cómo la siente y qué es lo que quisiera. Y luego posteriormente ya nos reunimos los tres, digamos, en un caso típico de separación, la pareja que se está separando y el mediador. Vuelven como a exponer un poco sus inquietudes, cuando hay cosas que les está generando un malestar, que tienen dudas, que tienen malos entendidos, como se desahoga, se va trabajando en eso. Llega un punto donde vemos que ya ese desahogo se generó uh-huh. Y ahora sí pasamos a la etapa de negociación, ¿no? Entonces les decimos, a ver, ¿sobre qué puntos quisieran acordar? Y como ya hemos dicho, pues los básicos, digamos, que es custodia, convivencia, pensión alimenticia, separación de bienes, pero a veces hay otros temas, como a qué escuela o colegio vamos a meter a los niños, en cuanto a este tema de reglas de la casa, cómo le vamos a hacer. Entonces se hace una lista de todos los temas que quieren platicar y acordar. Y ahora sí empezamos a hablar de cada uno de los temas. Y aquí el mediador tiene que ser muy hábil y aplicar ciertas técnicas y ciertas reglas para no permitir que el estrés que genera estar tratando de llegar a un acuerdo en estos términos los vaya a desbordar a tal punto de entrar en una situación de mucho conflicto que les impida poder seguir platicando el tema. Lo que he visto mucho es que en la práctica la mediación lo que te permite es que cuando tú quieres hablar de estos temas por ti solo, a veces pues empezamos a elevar la voz uh-huh. Con la otra persona, con el lenguaje corporal empezamos a ser un poco agresivos con la otra persona y de pronto nos desviamos totalmente del tema, entramos en estas agresiones uh-huh. Y se bloquea el camino a un posible acuerdo. Entonces la tarea del mediador es permitirles no llegar a ese punto, irlos guiando
en lo que es una comunicación asertiva y respetuosa, para que se discutan todos estos temas. Pues ya si se llega a un acuerdo, pues se firma el convenio. Entonces, es como permitirles que ellos sean los jueces, ¿no? Que ellos sean los que decidan, y uno solo va a estar ahí para facilitar el camino, para irlos guiando o conteniendo cuando sus emociones no tomen control de ellos. Mantenerlos enfocados en su objetivo, que es tomar las mejores decisiones por sus hijos. En ocasiones las diferencias son tales que se necesita como de cierta guía, ¿no? Porque quizá uno dice blanco y el otro dice totalmente negro, o yo opino que en esta escuela, bueno, yo opino que totalmente la otra. Generalmente hay puntos en los que ustedes guían o que ustedes recomiendan cierta medida de qué sería lo mejor, ¿no? Desde la manutención, desde dónde van a vivir los hijos, desde cuestiones particulares que en ocasiones que se puede dar esta diferencia como muy... A mí normalmente lo que me sucede es que lo que he visto es que la gente sabe lo que es mejor, ¿no? Uh-huh. Y lo mejor entonces es dejarlos a ellos poder conectar con esa idea de ese conocimiento, esa sabiduría que ellos tienen, y que uno solo sirva para contener esas emociones difíciles, y que puedan ellos conectar en un momento de tranquilidad con lo que ya saben que es mejor para su familia. Porque el mediador no debe aconsejarle a las partes qué hacer. Eso es quitarles como un poco el poder que ellos tienen de decisión sobre su propia familia. Sí podemos en algunas ocasiones ser lo que llamamos agentes de la realidad. Uh-huh. Entonces, si nos generan una pregunta de muchas dudas que puedan tener como jurídicas, siempre y cuando no implique perder nuestra neutralidad con los dos, y eso también depende mucho del estilo de cada mediador y de cómo lo pueda llevar a cabo, podemos responder estas dudas jurídicas que tienen. Porque sí, independientemente de la carrera que tengamos, como mediadores debemos de tener un conocimiento jurídico, porque el convenio debe ser apegado a la ley. Entonces, sí, efectivamente, muchas veces llegan con dudas en cuanto a qué marca la ley, pero inclusive yo cuando se llegan a plantear estas dudas y se las podemos aclarar, buscamos que se enfoquen no en lo que marca la ley, sino que en lo que ellos saben que pueden dar a su familia y que sea lo mejor para su familia, para no restringirse. Inclusive a veces la ley marca mínimos, ¿no? Claro. Me ha tocado inclusive mucho que en mediaciones que se dan después del juicio y después de obtenida una sentencia, resulta que en la mediación se puede obtener algo mejor para los hijos de lo que señaló el juez, digamos en pensión alimenticia o en convivencia, parejo en las dos. Uh-huh. Entonces, también yo le diría a la gente que tenga esto contemplado. A veces los juicios se manejan mucho en los márgenes, en lo mínimo, y no es a lo mejor todo el esfuerzo que tanto el padre o la madre pudieran dar por sus hijos en estos temas. Y en la mediación, pues nos enfocamos en eso, en que ellos que saben digan qué es lo que pueden ofrecer a sus hijos. Ahorita compartías cuando no es recomendable o cuando se pasa no estar en un proceso de mediación. ¿Hay algún momento en que en el proceso de mediación se tome la decisión de sí pasar a un juicio? Sí. Definitivamente la mediación pues no es la panacea ni la solución a todos los problemas. Entonces hay muchos momentos durante la mediación que las partes dicen, sabes que no podemos llegar a un acuerdo. Y entonces pues se da por terminada la mediación y ya pueden ir a un juicio. Lo que me sucede es que van al juicio, lo que he visto y que ellos me han podido constatar, porque a veces hacemos entrevistas de seguimiento y tal, es que van al juicio con mayor tranquilidad, sabiendo que al menos intentaron otra vía y que bueno, entonces esta es la única que quedó. Inclusive cuando esta es como el resultado de la mediación, entonces como mediadora trabajo mucho en hacerlos tomar conciencia que es normal que lleguen a este punto, que a veces es difícil poderse poner de acuerdo en estos temas, que no permitan que el no acuerdo de estos temas los lastime, y que entonces acuerden ir a juicio para que alguien más pueda decidir por ellos, pero que no vayan desde esta sensación de lucha, de a ver quién pierde y a ver quién gana, sino que vayan unidos como familia, habiendo visto que
si optaban por una decisión, el otro se iba a sentir mal y entonces que, habiendo decidido que lo más sano es que un tercero elija por ellos. Pero ya desde esta sensación, entonces trabaja mucho en esta reflexión cuando la mediación se va a terminar porque entre ellos no pueden llegar a un acuerdo. También ha habido casos, los menos, pero sí ha habido casos en los que yo como mediadora decido terminar la mediación porque veo que si es que sí quieren acordar, ya es porque una de las partes está muy cansada y ya nada más quiere quitarse en el momento el problema, y entonces como para evadirlo va a decir que sí a algo que ya ha dicho que no quiere. Entonces también forma parte de la ética de un mediador no estar nada más persiguiendo el convenio y el resultado, sino saber cuando las partes realmente no tienen la voluntad de acordar y darla por terminada. ¿Cuáles son las diferencias en el proceso de mediación cuando hay hijos, cuando no hay hijos, o cuando estos hijos son de diferentes edades? No es lo mismo con menores de edad o muy pequeños a mayores de edad. ¿Cuáles son las diferencias? Cuando no hay hijos, pues es a veces un tanto sencillo, se puede complicar dependiendo de los bienes que haya de por medio, pero tiende a ser mucho más sencillo cuando no hay hijos. Luego, cuando sí hay hijos, si son hijos pequeños o en edad escolar, pues bueno, es la tensión y el estrés de ver por el sustento de estos niños. Y no nada más porque creo que como cultura lo tenemos muy enfocado a la pensión alimenticia, pero no es nada más la pensión alimenticia, es también, yo ahorita quisiera hablar de ese tema, de la convivencia y de lo que eso implica, ¿no? Y la custodia y el trabajo que eso implica, el tener bajo su cuidado a los niños. Cuando los hijos ya son mayores, y claro que me ha tocado en muchos casos donde ya es una pareja ya más adulta, que con los hijos adultos buscan divorciarse también, es mucho más sencillo, como que ya llevan mucho tiempo analizando el problema y viviéndolo y la decisión veo que la toman mucho más fácilmente. Siento que el punto más álgido, inclusive dentro de la edad escolar de los niños, o no escolares cuando están recién nacidos o bebés, creo que el punto más difícil es cuando los niños están en esta primera infancia, de recién nacidos a unos 7 años de edad, porque están bien estresados por el cambio que implicó tener a sus hijos y todo lo que esto generó. Ellos aparte los niños están en una edad de mucha necesidad de sus padres, entonces sube el estrés en la pareja y ahí es cuando he visto más dificultad en las mediaciones. También porque pues tú nos podrás platicar mejor, pero lo que vemos es que una cosa es que se conocieran como pareja y otra cosa es que se conozcan como padres. Claro. Y uno tiene una forma de querer hacer las cosas en cuanto a la crianza y otro tiene otra forma de querer hacer las cosas. Y si es difícil estando en pareja, pues estando separados eso se potencializa. Claro. Y bueno, todo esto de la mediación con los hijos, generalmente la mediación se da solamente con, ahora sí que los padres y el mediador, ¿verdad? Porque en ocasiones en los juicios intervienen a veces los menores o los hijos. En este caso no se da. Se puede llevar a cabo mediaciones en los que intervengan los hijos, pero la verdad es muy raro. La verdad, si ya llegaron al punto de la mediación, es porque tienen una cierta disposición al diálogo y una cierta enfoque en querer tener este camino pacífico. Entonces ha sido muy raro la intervención de un hijo en la mediación, pero sí se da en ocasiones. Y es más que nada cuando el hijo ya es un poquito mayor, ya un preadolescente, un adolescente que tiene cierta conciencia y entonces como se va a tomar decisiones también que le van a afectar a él, como puede ser la custodia o la convivencia, puede tomarse en cuenta pues qué opina él sobre ciertas dinámicas, ¿no? Y ya, pero es para que los padres lo tomen en cuenta, no para que el mediador lo tome en cuenta, ni el mediador lo analice, sino es para que los padres lo hagan parte de una decisión y la opinión de él forme parte de los factores que vayan a tomar en cuenta los padres para tomar su decisión. Me ha tocado mucho en temas de convivencia, cuando ya son preadolescentes y adolescentes, oye, pues qué días, en qué horarios, que el niño también o la niña también, el joven, esté de acuerdo, ¿no? Y opine. Y eso los hace sentirse parte de las decisiones, entonces también los empodera y los hace ver lo que he visto, si se maneja adecuadamente, pero se tiene que tener cierta preparación, los hace
ver que sus padres están resolviendo esta situación de una manera saludable, que no tienen que estar angustiados. Pero entonces el mediador, cuando va a permitir la intervención de un hijo, tiene que tener mucho cuidado que los padres estén listos para, dentro de la mediación, poderle demostrar esto al hijo y no todo lo contrario, que vayan a comenzar a discutir ahí, ¿verdad? Entonces es un tema muy sensible que se da en pocas ocasiones. Okay. El respeto y la paz es como una conjunción importante en esas sesiones. Los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina al 8336-6162 o bien al 8336-4203. Vamos a ir a un corte y regresamos. Ser familia. Déjame ver qué nos está. Dice, me encantan. Gracias, María. Ay, perdón, mi dedo. Gracias, Elsa. La canción dura 33 segundos. No, yo creo que no se grabó bien. Tampoco la otra, porque la otra duró 28. Sí. ¿La bajaron o qué? Pues sí, les mandé el link que tú me pasaste, pero... ¿De YouTube te lo pasaron? Sí. Sí estaba completo. Sí. No sé por qué se ha cortado. Y sabes que yo ya no me fijé. Pregunté, sí. ¿Y cuánto es el corte? Ahorita es poquito, nada más son algunos comerciales y luego ya, yo creo que vamos a durar ahora sí un poquito más. Se va a poner yo creo que la primera parte de la canción. Sí. Ay, no, todo un tema. Sí. Y fíjate, el tema que te quería comentar es el tema de que me ha sorprendido, porque muchos creemos que, bueno, lo álgido a veces es la pensión alimenticia o que la convivencia se permita, pero muchas veces... Mira, pues lo compartimos. Muy bien, continuamos. Estamos hablando sobre divorcio y mediación en solución de conflictos. Y les voy a compartir por ahí una cita del libro El don de la ira de Arun Gandhi. Y dice, bueno, la ira es a la gente lo que la gasolina a los coches. Permite avanzar y llegar a un mejor sitio. Sin ella no estaríamos motivados a vencer un desafío. Es una energía que nos impulsa a definir lo justo y lo injusto. Y bueno, esto fue aprendido de Gandhi, justo, fue una cita de Gandhi. Y bueno, definitivamente a veces estas emociones en el proceso del divorcio, una de las emociones que se pasa, además de la tristeza, pues una es el enojo, ¿no? El poder utilizar esta emoción, ¿sí? Como un agente de cambio, como un agente resiliente, un factor que me puede ayudar a llegar a un acuerdo para una mejor forma de vida, ¿no? Y si lo utilizamos así, con esa convicción, con apoyo de una mediación, se puede llegar a un mejor sitio. Entonces, bueno, con este tema de los hijos, Emi, ¿cuáles son los factores o los puntos importantes a resaltar o a recalcar en el proceso de mediación? ¿A qué se enfrentan las familias y cómo se da este proceso? Yo creo que el factor más importante que me toca en toda mediación, casi sin excepción, diría en el 99% de los casos, es que les es difícil, a la pareja le es difícil separar la situación del tema que implica lo que los llevó a divorciarse o a separarse entre ellos y lo que implica de ellos como equipo parental. Entonces a veces un enojo, una molestia, un miedo que viene del tema de pareja, lo trasladan al tema de padres, como padres de hijos, y entonces utilizan bloquear ciertas cuestiones entre la relación con los hijos a raíz de la molestia que traen de la pareja. Entonces el mediador trabaja mucho en enfocarlos en que una cosa es el tema de pareja y otra cosa es ellos como equipo parental con sus hijos, y que no se debiese mezclar una con la otra. Entonces, o sea, en el típico caso, ayer me tocaba en una mediación, como una de las personas estaba muy enojada ante la decisión de la otra persona de la separación, entonces desde esa molestia soy muy poco flexible a la hora de querer negociar, no sé, la pensión alimenticia de mis hijos. Y entonces ayudarte a identificar, ¿es realmente porque no puedes dar esto para el sustento de tus hijos, o porque no crees que lo necesitan, o porque estás enojado con esta otra persona porque decidió dejarte? Y es
trabajarlo y trabajarlo, ¿no? Saber cómo no mezclar esta situación. Y lo que tú dices es bien importante, que creo también tendría que ver a revisar un tema cultural. Los mediadores creemos que se debe cambiar el paradigma que tenemos del conflicto. Nada más escuchamos conflicto y queremos luchar o huir, porque nos han enseñado que el conflicto es algo terrible, es algo caótico. También, o sea, el 99% de las personas que yo les pregunto cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando escuchan conflicto, siempre es pelea, lucha, discusión, siempre es algo muy negativo. Entonces, creo yo que tendríamos que hacer un cambio para entender que el conflicto es lo más natural en la vida, que no hay vida sin conflicto y que, dado que es muy natural, entonces habría que ver que existe para algo. Y el conflicto existe para hacernos crecer, ¿no? Y las emociones difíciles, que nosotros llamamos las negativas, como el enojo, como el miedo, como la tristeza, también tienen una utilidad, ¿no? El enojo me genera energía para un cambio y me ayuda a poner límites, a buscar lo justo. El miedo me ayuda a prevenir, la tristeza me ayuda a reflexionar sobre algo. Pero entonces todas estas emociones difíciles y cuando hay un conflicto buscamos, pues tenemos una reacción muy repulsiva a ellos. Entonces, en base a esa noción de lo que creemos es conflicto, reaccionamos. El mediador busca también normalizar el conflicto, que la gente entienda que es parte de. Y por ejemplo, en el tema de divorcio, en el tema de separación, manejamos algo que se llama separación consciente. Y una de las cosas que la separación consciente debe manejar es precisamente esta, entender que esa historia del felices para siempre, pues es algo cultural y no tendría por qué ser así. Y si no es así en tu caso, de felices para siempre juntos, pues no tiene que ser y desdichados para siempre, ¿verdad? Que tú puedes crear tu propia realidad. Entonces ayudarlos como a reflexionar de que no tiene que ser esta situación tan pesada y tan negativa ante esta eventualidad que están viviendo, ¿no? Y a separar, siempre a separar. Una cosa es la cuestión de pareja y otra cuestión es la de ellos con sus hijos. Y en esta separación de lo marital y lo parental, el tema de la convivencia, el tema, ahorita mencionaste el tema de la manutención, pero sobre todo de la convivencia, de la custodia, ¿cómo se da en el proceso? Fíjate, me ha pasado algo muy sorprendente que he visto a lo largo del tiempo. Es que tenemos muy regulado y hay mucho criterio en cuanto al tema, digamos, de la pensión alimenticia y también, digamos, de la convivencia de quien no tiene la custodia con sus hijos, que normalmente es el padre, pero hay casos que no es así, que es al revés. Pero lo que me ha tocado es que quien tiene la custodia, y esto afecta mucho en la mediación, y más en la mediación que se da no cuando apenas se van a separar, sino cuando ya llevan un tiempo separados. Quien tiene la custodia tiene una sensación de injusticia, porque la otra persona le está ayudando, digamos, con un proporcional de los gastos del sustento de los hijos, y esta otra persona tiene que cumplir con, digamos, un 90% cuando bien les va, del cuidado de los niños. Entonces no lo sienten proporcional. Y sucede mucho en las mujeres, ¿no? Ayer me tocaba una mediación de una mujer que decía, oye, es que nada más me estás ayudando con el 50% de los gastos. Y tú entonces tienes mucho tiempo para tu trabajo y tus cosas, pero yo tengo que trabajar para el otro 50% y aparte cuidarlos el 95% del tiempo, porque tú nada más los ves un día, 6 horitas, vas por ellos y me los regresas. Y acá, y me ha tocado muchas mediaciones recientemente, el tema era, convive más con tus hijos, cuídalos más. Y esta otra persona decía, no, pero es que pues yo trabajo. Y la otra persona, pues yo también, ¿no? Y entonces, y la ley ahí creo que tiene área de oportunidad, porque entonces hay muchas personas que me dicen, entonces, ¿cómo? O sea, si no llegamos a un acuerdo legalmente, ¿qué puedo hacer? Y la verdad es que legalmente no hay manera de forzar al otro a ver más a sus hijos o a cuidar más a sus hijos, ¿no? Pero hay una gran oportunidad en la mediación
de generarles esta reflexión y de hacerles ver esta disparidad. No, ayer me tocaba en la mediación que él decía, no, pero pues ¿cómo? O sea, tendría que llevarlos a la escuela, ir al trabajo y tal. Pues así como le hace ella, ¿verdad? O tendría así. Y entonces él decía algo, era una pregunta y hasta que llegó a la reflexión y él mismo, de un extremo, de decir, no, ¿cómo? Esa no es mi responsabilidad. Digo, decir, pues sí, es lo justo, ¿verdad? Que yo también asuma. Y no es nada más, porque lo que siempre digo es que hay que cuidar mucho la sensación de justicia entre ellos. Que cuando uno empieza a sentir que hay injusticia en algo, que uno tiene más carga que el otro, esa sensación les empieza a generar mucho ruido y les empieza a generar muchos roces en el día a día cuando se comunica. Entonces, yo como mediadora busco apoyarlos mucho en llegar a acuerdos en los que tengan una sensación de equilibrio, de que es parejo, ¿no? Okay. Que van a jalar la carreta parejo, porque el desequilibrio, la injusticia les afecta mucho emotivamente. Sí. Muchas gracias por sus llamadas. Nos hacen la pregunta de, bueno, se ha hablado de un divorcio a consumarse. ¿Cómo es cuando se evita el divorcio en este proceso de mediación? ¿En la primera fase probablemente o durante la mediación? ¿Cómo se da? Porque al final de cuentas se están dando preguntas, se están expresando emociones y también se puede pues llegar a ese acuerdo donde el amor y la decisión hace que puedan estar juntos, claro, ¿no? También nos ha sucedido muchas veces. Sucede en distintas etapas del proceso. Muchas veces uno de los acuerdos a los que llegan las parejas es que van a ir a terapia. Perfecto. La mediación no es terapia, claro. Eso habría que dejarlo muy claro. La mediación no es terapia, está muy enfocada en permitirles como desahogarse un poco, ordenar sus ideas y negociar un acuerdo. Pero muchas veces ese acuerdo se dan cuenta que no se quieren separar, reconocen el espacio de pausa y de paz que les buscamos proporcionar, les ayuda como a conectar otra vez con ese amor que sienten el uno por el otro. Y muchas veces el acuerdo es que van a ir a terapia. Como quiera acuerdan cuestiones como de pensión alimenticia, convivencia o custodia en la gran mayoría de las ocasiones, porque dicen, bueno, independientemente a lo mejor nos vamos a separar, o si nos llegáramos a separar esto es, pero también acuerdan ir a terapia. En la gran mayoría de los casos de reconciliación, lo que me ha sucedido es que acuerdan el convenio, en la sesión de mediación no acuerdan reconciliarse. Lo que acuerdan es los términos del convenio, acuerdan ir a terapia por el bien de sus hijos y para que sus hijos no estén en medio de esta pelea entre ellos. Y la reconciliación llega a venir después. Y lo que he visto es que muchas veces el convenio les proporciona ya no tener que estar discutiendo esos temas y poderse enfocar en el trabajo de ellos. Ya no tener que estar discutiendo por cuánto me vas a dar para el alimento de los hijos o la escuela de los niños o la ropa, etcétera. Ya no discutimos sobre cuándo vas a poder ver a los niños y tal. Y entonces eso como que los relaja en esos temas y pueden trabajar más en la relación de ellos. Y te digo, sucede de muchas formas, pero la típica es esa. Creo yo que el convenio les permite no estar discutiendo sobre eso y poderse reenfocar esas energías en la reconciliación. Y la gran mayoría de las ocasiones, pero ya sea para una reconciliación o para un divorcio, llegan al acuerdo de ir a terapia. Muy bien, sí, definitivamente la terapia apoya o ayuda mucho a trabajar con cada persona y como familia, como pareja, a poder sanar o llegar a una mejor decisión. Y bueno, cuéntanos un poquito de los beneficios. ¿Qué se previene? ¿Sí? Los beneficios de tener una mediación. ¿Sí? Pues es algo como lo que te comentaba, ¿no? Este sentimiento de... La vez pasada estaba como tratando de buscar una imagen visual que pudiera explicar la diferencia entre un juicio y abogados y una mediación. Y lo que se me vino a la mente es creo que estaba terrible, pero estaba el tema de los fuegos en California y lo que se me vino a la mente es que el juicio pudiera ser como echarle más gasolina al fuego y que prende más y entonces lo estás alimentando porque estás en un ambiente, te digo, muy tenso y muy de a ver quién gana y a ver quién pierde, de mucha confrontación, entonces siempre es pues déjame ver cómo le puedo ganar al otro. Y la mediación es un espacio donde no se trata de ver quién gana o quién pierde, aquí vamos a que se desahoguen, vamos a reconocer sus emociones, vamos a ayudar que el otro pueda empatizar,
con el que tiene a un lado, que pueda fortalecerse, y entonces es como quitarle el oxígeno al fuego, ¿no? Como realmente hacer algo para tratar de que se detenga, no alimentarlo. Y creo yo que ese es, pues, el beneficio de la mediación, o sea, entender que si estás en una separación o en un divorcio y tienes hijos, la familia sigue. Y entonces el mediador busca apoyarlos en un ejercicio de acordar cómo reconfigurar la dinámica familiar. No es que la familia vaya a dejar de existir. Entonces, en un ambiente de paz, de diálogo, en un ambiente íntimo, humano, donde se van a reconocer emociones, vamos a ayudarles a acordar la nueva dinámica familiar. Y a veces en el juicio lo único que tienes en mente es cómo puedo luchar contra el otro, cómo puedo ganarle al otro. Y esa no es una emoción que quieras que prevalezca en tu relación de familia. Claro. Y bueno, en todo este proceso de lo que se previene, ¿sí? En lo que se interviene, ¿qué recomendaciones puedes dar a las familias, a las personas que pueden tener a alguien cercano o estar viviendo una situación similar o vivieron una situación de divorcio? Pues que pasen la voz. Primero que como hagan el ejercicio mental muy consciente de guardar ahí en el archivo mental que existe una alternativa. Que si yo tengo una diferencia, un conflicto, ya sea en la familia o en cualquier otra materia, no, y ya estás pensando en algo legal, que lo legal, lo jurídico no debe ser la primera opción. Que antes de eso pudieras intentar una mediación, y que la mediación pues habla de una cierta madurez en nuestra sociedad en la que podemos ya intentar a través del diálogo pacíficamente resolver nuestros conflictos. Y muy, por ejemplo, en el tema de la familia les recomendaría mucho, siempre si tú no estás en una situación, lamentablemente conocemos a alguien que está pasando por una situación, que ya están empezando a tener problemas y están ya hablando sobre la posibilidad de una separación o ya están separados. Entonces, pues casi creo, les pido a todos que se vuelvan embajadores de este tema, que pasen mucho la voz de que la mediación existe, porque esta es una de las grandes oportunidades o áreas de oportunidad de la mediación hoy en día, que la gente sepa que existe. Una vez que saben que existe, quieren llevarla a cabo, y una vez que la llevan a cabo, aunque no llegan a un acuerdo, les deja mucho y la recomiendan, pero el punto es que sepan que existe y que puedan acceder a ella. En el estado inclusive existe el Instituto de Mecanismos Alternativos, que ofrece el servicio de mediación gratuitamente, independientemente de si tienes recursos económicos o no. Hay una institución del estado que, les digo, está excelente en cuanto a su espacio, en cuanto a la calidad de los mediadores, que te lo ofrece. Si eres una persona de escasos recursos, en la Defensoría Pública del Estado te lo ofrecemos. Y hay mediadores privados también, entonces pues nada más que crean en la mediación y pasen la voz. ¿Y hay algún lugar donde podamos encontrarte o encontrar mayor información? Pues te digo, está la página del Instituto de Defensoría Pública del Estado como tal en Facebook. También está mi página en Facebook donde busco compartir información, Emi Daniel. Daniel se escribe Danielle con doble L y E. Y bueno, pues les digo, la información ahí está, simplemente que quieran optar por ella, por este camino. Hay un tema muy importante, un tema también de la mediación, que es el de alienación parental. Ay, por supuesto, Es muy terrible cuando sucede esto, que de plano no podemos separar mi enojo con la otra persona por lo que se dio en la pareja, y empiezo a utilizar a mis hijos para lastimar al otro, y empiezo a buscar que mis hijos ya no quieran al otro y que se alíen conmigo. Entonces yo creo que la mediación puede ayudar mucho a contener que la dirección se vaya para allá, que empecemos a poner mucho a los hijos en contra del otro. Pero también es importante ver, y sí me ha tocado, cuando ya está dada la situación, cuando ya hay una situación de alienación parental, y la parte que la está ejerciendo, la parte que está poniendo a los hijos en contra de la otra persona, simplemente no quiere cambiar y no quiere tomar conciencia de eso. También por eso he dado por terminadas las mediaciones. Sí, definitivamente es un tema muy profundo donde la herida de los hijos e incluso de la pareja o la expareja, porque al fin de cuentas pareja parental van a continuar siendo Sí. toda la vida, familia
en la parte parental es toda la vida. Entonces necesitamos tener ese afrontamiento, ese empoderamiento, esa solución, ese afrontamiento emocional, ¿no?, a la situación, porque es algo que es con alguien con quien voy a continuar conviviendo directa o indirectamente, porque es la mamá de mis hijos o el papá de mis hijos. Sin embargo, cuando se da este tema de poner a los hijos en medio, de que ellos decidan, o cuando hay un daño como tal, ya sea verbalmente, físicamente, emocionalmente, como sea, ¿no? Hay un daño tanto para sí mismos como para el otro. Y realmente, ahorita tú mencionaste la palabra equipo, ¿sí? En un conflicto familiar, porque siguen siendo una familia, ¿sí? Somos equipo. ¿Qué es lo mejor para la familia? ¿Qué es lo mejor a largo plazo? Entonces, sí se necesita prevenir o tener las habilidades, las herramientas para poder sanar lo necesario, pero también tener la neutralidad para ver qué es lo mejor. Entonces, pues maravilloso que hayan mencionado esto. Y bueno, los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina al 8336-6162 o bien al 8336-4203. Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Gracias. Muchas gracias. Sí, es un tema muy común. Bueno, y está sucediendo un montón, ¿no? La vez pasada estaba viendo estadísticas de la INEGI, estamos, que no integran en la estadística el tema de las uniones libres y las separaciones que sean, nada más son la de los matrimonios. Estamos cerca de como el 35-40% de divorcios en México, y en otros lados del mundo llegan al 50%. Sí, Hay unos estados en los que es menos, hay unos estados en los que es más, y yo creo que si contabilizamos las uniones libres sí andamos llegando al 50%. Entonces imagínate la cantidad de gente que ocupa una herramienta así. No, pues la mayoría. Y sabes, también es un tema de también cómo estamos cuando estamos eligiendo ser parejos. Es un tema continuo, ¿no? Y que también nos puede llevar a que esta experiencia tener más habilidades de negociación, de tolerancia, porque pues la vida de cada uno continúa. De hecho, sería un tema muy interesante tocar, porque hay mediadores que creemos que el proceso de mediación debe ser también un proceso como educativo, donde no es nada más, por ejemplo, yo soy muy transparente en cuanto a las herramientas que utilizo. Y entonces busco que ellos las puedan replicar durante el proceso de mediación y fuera. Entonces les explico qué es escucha activa, les explico qué es parafraseo, les explico cómo ir modificando los mensajes tú a mensaje yo. Entonces, y conforme se va dando el proceso, se los voy dando, les voy diciendo qué estoy haciendo y cómo lo pueden hacer ellos, buscar que entonces ellos lo empiecen a hacer, para que les deje esas herramientas. Y les explico, es que no es nuestra culpa, simplemente no fuimos educados en esto. Nos enseñaron a leer y a escribir y a sumar y a restar, pero no nos enseñaron a escuchar, no nos enseñaron a qué es una comunicación asertiva y cómo llevarla a cabo, no nos enseñaron cuáles son nuestras emociones humanas y cómo gestionarlas. Y entonces queremos que el proceso de mediación sea un proceso también educativo, de aprendizaje de esto. Yo en lo particular soy muy transparente en cuanto a lo que estoy haciendo mientras lo estoy haciendo. Y qué bueno, porque al final de cuentas se está generando una habilidad. No es a corto plazo, ¿verdad? Bueno, mediante o solamente durante la mediación y me quedo con lo que duró la mediación, no, sino me lo puedo llevar conmigo mismo, con mis hijos, en mi trabajo, en las relaciones. Me pasó mucho cuando, especialmente con el tema que las utilizo mucho, pues este tema del parafraseo y la transformación y la reformulación y la transformación del mensaje tú a mensaje yo. La gente cambia y dice, no, pues es que si me lo hubiera dicho así, sí. Claro. Y yo, bueno, pues podemos aprender a decirlo así, ¿no? Y entonces se modifica por completo. Y este tema de nombrar la emoción, o sea, estamos sintiendo algo, pero no sabemos cómo para empezar a reconocerlo y decirlo. Y simplemente el hecho de que el mediador te ayude a observarlo y a decirlo, desahoga mucho. Claro. Lo que he visto mucho en las mediaciones es que cuando
se están desahogando y empiezan a reconocer sus emociones y tal, la otra persona empieza a tener esta empatía, empieza a entender lo que está generando el conflicto y empieza a bajar el muro, empieza a desdoblar los brazos, a querer ahora sí llegar a un acuerdo. Pero es esto, darles un espacio donde sus emociones puedan tener un lugar y puedan manifestarse. Que a veces pues en el juicio no, en el juicio es qué leyes, qué reglas aplica, qué pruebas, etc. No, y muchas veces hasta la forma de hablar o la forma, hasta el lenguaje que se no utiliza. Entiendes, No, pues no. no. O sea, a ver, lo leo o lo escucho una y otra cada vez. vez que les llegan documentos a la casa del juzgado, me hablan bien, ¿Qué es esto? Y es el trámite para elevar el convenio a sentencia, o sea, es nada. Oye. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me llegó esto? Y dice que unos artículos de la ley que... No. Tradúceme lo que se cree. Ya vamos a regresar. Muy bien. Regresamos, estamos platicando sobre el divorcio y mediación en solución de conflictos. Yo soy Michelle Salinas y estoy con Emi Daniel Gutiérrez González. Ella es mediadora, ¿sí? Y bueno, me ha sido un gusto poder escucharte, poder, más allá de la información, también conocer como tu vocación, tu luz, que al final de cuentas estás transmitiendo día con día a familias, ¿sí? ¿Qué mensaje te gustaría dejarnos a todos los que te estamos escuchando? Pues yo diría que es como que es conectar con el amor, que cuando estemos teniendo una emoción difícil, una emoción donde nos esté invadiendo una sensación como de enojo, de molestia hacia el otro y que nos esté llevando en este proceso de separación, que tratemos de detenernos, de pausarnos, de entender que esa emoción es pasajera y que va a ser más pasajera en la medida que entendamos que es pasajera, entonces no nos aferremos a ella y que buscamos conectar con el amor que tenemos en familia y entonces que decidamos conscientemente llevar a cabo una separación sana y que para llevar a cabo una separación sana hay herramientas que pueden utilizar a su favor para tratar de que la corriente de las emociones difíciles no los lleve, y una de ellas es la mediación. Entonces pues que opten por ella y que pasen la voz de que existe, que hay una alternativa al juicio, hay una alternativa al abogado, buscando que todo sea lo más sano y pacífico posible, y esa es la mediación. Muchísimas gracias, Emi, muchas gracias por todo tu compartir. Y bueno, recuérdanos dónde podemos encontrar mayor información sobre esto de la mediación. Mira, el teléfono de la Defensoría Pública que pueden llamar y les damos también más información es el 2020-5685. Te digo, ahí tenemos una unidad de mediación familiar. También está el Instituto de Mecanismos Alternativos del Estado. Y tengo un celular que lo utilizo para mensajes y WhatsApp. Cualquier duda, cualquier cuestión me pueden escribir, que es el 818-601-5533. Muy bien, pues muchísimas gracias. También si alguien quiere volver a escuchar este programa, puede entrar a la página de Psicre, Psicre en Facebook o en Radio UDEM. Por ahí se está transmitiendo en vivo. Muchas gracias por sus comentarios, por sus llamadas. Gracias por estar aquí. Por y para algo se escuchó este tema, este programa. Y bueno, ahora sí que a continuar en buscar la paz y poder ver los conflictos como un reto, como un aprendizaje, y utilizar esas emociones con sentido, ¿no? Que sea a favor de lo que sea lo mejor. Y definitivamente esto que mencionas del parafraseo, la escucha activa, la responsabilidad de hablar desde mi primera persona, que en tercera sin atacar persona, al otro, sin ¿verdad? atacar al otro. Ahora sí que sin dañarte y sin dañarme puedo mencionar lo que siento, lo que necesito, poniendo los límites necesarios. Y la mediación es una alternativa, una herramienta de vida maravillosa. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Y pues bueno, si alguien quiere compartir algo en particular, pueden comunicarse al 8334-0421 o bien al 8334-8421. Nos escuchamos o nos vemos el siguiente miércoles a las 9 de la mañana en Ser Familia. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias.
Muchas gracias. Hombre, a ti. Un gusto.